Es ahora presentarle la tercera y última exposición a cargo de nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Ahora vamos a tener el tema Gestión Integral de Riesgos, una visión a futuro de parte del supervisor. Estas dos exposiciones estarán a cargo de los señores Elvin Cuevas. Yo quisiera atender, ¿verdad?, a la sencillez como ellos son, y así siempre me lo han manifestado, y simplemente presentarles como lo requieren. El señor Elvin Cuevas es el subgerente de supervisión de la Superintendencia de Bancos, y en una segunda parte estará con nosotros el señor Carlos Rijo, quien es el director de riesgos de la Superintendencia de Bancos. Aprovecho para saludar a otros miembros, componentes. Lamento no tener los nombres de ustedes acá, pero Abancor les saluda de manera muy cordial a otros acompañantes de la Superintendencia de Bancos. Así que les dejo en compañía del señor Elvin Cuevas, su gerente de supervisión, con el desarrollo de este tema. Muy buenas tardes a todos. Quiero felicitar a la Abancor por el éxito de este extraordinario evento y por el éxito alcanzado en varios años de realización. También quiero agradecer la oportunidad que nos brindan de compartir algunas ideas con ustedes. Vamos a hacer una presentación muy breve porque sabemos que esta presentación va a estar compitiendo con su hora de almuerzo. Así que vamos a simplificar los temas que trajimos. Hablaremos sobre la gestión de riesgos en los bancos en el contexto de la supervisión basada en riesgos. Mi presentación la tengo dividida en tres subtemas: normas para el sector bancario, gestión de riesgos en los bancos, expectativas del supervisor y principales hallazgos de supervisión sobre la gestión de riesgos en los bancos, con enfoque en los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito. Empecemos por las normas del sector bancario. O sea, nuestra principal referencia es la Ley Monetaria y Financiera. En su artículo 55 dispone que, de acuerdo a cómo se establezca reglamentariamente, las entidades de intermediación financiera deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos, mecanismos independientes de control interno y establecimiento claro y por escrito de sus políticas administrativas. Esa disposición, ese artículo de la ley, está detallado en 3 numerales. El que se refiere a las políticas administrativas, aquí la ley requiere que los bancos tienen que tener políticas de crédito, políticas de inversiones, políticas con relación a la calidad de sus activos y la forma que estos se provisionan por deterioro. El literal B establece lo relativo a control de riesgos y aquí dispone que los bancos deben contar con mecanismos integrales para la gestión de riesgos. Fíjense, es muy importante el concepto integral, porque no se trata de gestionar cada riesgo de forma individual. O sea, en adición a la gestión individual de los riesgos, es necesario que en el banco haya una unidad que tenga una mirada desde arriba de todos ellos. ¿Por qué? Porque los riesgos interaccionan entre sí. O sea, hay correlación entre algunos riesgos y les puedo dar algunos ejemplos. Recientemente hubo falla de bancos en Estados Unidos por problemas de liquidez. Sin embargo, esos problemas de liquidez fueron generados y potencializados por problemas relativos a riesgo de mercado, por problemas relativos a tasa de interés. En muchos bancos dominicanos nosotros hemos visto cosechas de préstamos defectuosas porque han tenido un problema de parametrización
en su scoring de originación. Entonces ya ven cómo un tema de riesgo operacional se convierte en un tema de riesgos, de crédito. Igualmente, el riesgo operacional potencializa todos los riesgos. Si no se perfecciona bien una garantía, que es un tema de riesgo operacional, eso potencializa su riesgo de crédito. Y por último, o sea, el literal C de ese artículo de la ley establece lo relativo al control interno. Esto es que debe haber delegación de funciones, tiene que haber control por oposición, o sea, tienen que haber pesos y contrapesos. Si ustedes se fijan, aunque nuestra ley no es joven, en este artículo es bastante actual porque conjuga tres piezas que deben ir juntas siempre, o sea, que es la gobernanza, la gestión de riesgo y el control interno. O sea, son tres aspectos que deben estar presentes en los bancos para que puedan ser sostenibles. Luego está la normativa que complementa la ley y que facilita su aplicación. Tenemos varios reglamentos, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, riesgo operacional, gobierno corporativo, entre otros. Y tenemos el reglamento de gestión integral de riesgo, que es el que llama a dar esa mirada general. Hace un rato oí que alguien hablaba de sobreregulación. Lo que ocurre es que en jurisdicciones como la nuestra, basada en legalidad, hay que tener normas, porque, para poner un ejemplo, si se fuera a sancionar a una entidad por una oportunidad que se le encontrara, un incumplimiento, la entidad va a ser la primera que va a decir en qué norma se fundamenta ese procedimiento que inicia. Es diferente a las jurisdicciones que se basan en principio, donde no se necesita tener tanto detalle de la ley. Bueno, primero decir que no soy abogado, pero aprendo día a día de la profesión. Es una profesión muy interesante. Y ustedes saben que la ley que trata la relación de las personas con la administración y de derecho administrativo plantea que tiene que estar en conocimiento del administrado, ¿verdad?, las reglas por las que se les va a dar seguimiento. O sea que es un tema de nuestra cultura y de nuestra naturaleza jurídica. En adición a la normativa, entonces tenemos nuestras prácticas de supervisión que están recogidas en el marco de supervisión basado en riesgos y en las guías de supervisión. Para el caso que nos ocupa, estaremos hablando de la guía de la función de gestión de riesgos. También, algo que tenemos que tener presente y siempre nos referenciamos en ello, son los estándares internacionales. Me voy a referir brevemente a los dos fundamentales que nosotros observamos, que son los principios básicos de supervisión bancaria de Basilea y los principios de gobierno corporativo. El principio 15 de los principios básicos de Basilea establece, en lo que tiene que ver con procesos de gestión de riesgos, que el supervisor verifica que los bancos cuenten con un proceso integral de gestión de riesgo que incluya una eficaz vigilancia por parte del Consejo y de la alta dirección para identificar, cuantificar, evaluar todos los riesgos significativos de forma oportuna. Fíjense, se está hablando de una vigilancia continua por parte del Consejo y de la alta gerencia. Y el documento de Basilea sobre gobierno corporativo establece que se debe hacer énfasis en la gestión de riesgo como parte de la función que constituye la segunda línea de defensa. Se debe contar con funciones de gestión de riesgo, cumplimiento y auditoría interna y enfatizar la importancia de la integración de las políticas y prácticas de la gestión de riesgo con las unidades de negocio. Eso es fundamental, o sea, la integración de la gestión de riesgo con las unidades de negocio. ¿Por qué? Porque lo que no empieza bien es más difícil corregir, ¿verdad? Y
no basta con los contrapesos, o sea, hay que comenzar la gestión de riesgo desde la originación. Ya ustedes han escuchado hablar mucho sobre, digamos, el tránsito que ha tenido la normativa internacional de un enfoque de revisión histórica a un enfoque basado en riesgo. En lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, las entidades antes se ocupaban mucho de reaccionar ante la materialización de los riesgos. Pero el enfoque debe cambiar hacia su identificación, su evaluación, su mitigación, su control. O sea que debemos partir de un enfoque reactivo hacia un enfoque proactivo y en perspectiva. Hablemos rápidamente sobre las expectativas del supervisor con relación a la gestión de riesgo. Empecemos por una gráfica que ustedes han visto muchas veces, que es el de las diferentes líneas de defensa. Aquí solo quiero reiterar un par de puntos. El primero es que la gestión de riesgo tiene que iniciar con la gestión del día a día, o sea, con la gestión de operaciones. Y luego los contrapesos deben funcionar bien, la gestión de riesgo, cumplimiento y análisis financiero. Y por consiguiente, la auditoría tiene que funcionar bien, tiene que ser independiente, tener suficientes recursos para asegurarse de que el banco opera en línea con sus políticas. Luego está las cuarta y quinta líneas de defensa. Debo decirle que nosotros estamos revisando el proceso de seguimiento que damos a las firmas de auditoría externa, que es la cuarta línea de defensa. En el pasado, los que tienen mucho tiempo en el sistema recuerdan que los supervisores de la superintendencia tomaban mucho tiempo rehaciendo el trabajo de los auditores externos, o sea, revisando las cuentas, cuadrando. O sea, la superintendencia no puede ser eficiente haciendo ese trabajo. Nosotros tenemos que partir ya de la colaboración, del resultado logrado por el auditor externo. Y es por eso que estamos revisando los recursos que tenemos asignados a esa interacción con los auditores externos y estamos dimensionando los recursos que tiene esa área asignada. Veamos brevemente lo que es nuestra principal herramienta de supervisión, que es la matriz de riesgo. ¿Cómo hacemos nosotros el trabajo? Pues después de conocer bien un banco, o sea, después de estudiar bien un banco, un banco de ahorro y crédito, una corporación de crédito, donde conocemos bien la propiedad, control, gerencia, sus estrategias, apetito de riesgos, principales actividades, nosotros hacemos una lista de sus actividades significativas. Esas actividades significativas pueden ser operaciones que generan la mayor rentabilidad del banco o que pueden generar mayores pérdidas, o puede tratarse de procesos coyunturales. Por ejemplo, si un banco está en un proceso de fusión, pasa a ser una actividad significativa, o si está en un cambio de core bancario. Luego vemos cuáles son los riesgos íntimos de cada una de esas actividades, o sea, crédito, mercado, liquidez, y los calificamos, o sea, vemos si el riesgo es bajo, medio, sobre el promedio o alto. Eventualmente se estarán agregando otros riesgos emergentes acá, ¿verdad? Porque en la medida que se va teniendo información y se va desarrollando posibilidad de materialización, hay que seguir incluyendo riesgos en la matriz, como podría ser hacia adelante los riesgos sociales y ambientales. Ok, entonces, nosotros evaluamos el nivel de riesgo que tiene asumido la entidad y luego vemos cómo la entidad los mitiga. Y ese nivel de mitigación lo vemos a través de la evaluación de la gestión de operaciones y de las funciones de control de riesgo, donde está consejo, alta gerencia, auditoría interna, gestión de riesgos y análisis financiero, aunque el tema que nos ocupa ahora es gestión de riesgos, ¿verdad? O sea,
nosotros vemos entonces cuán mitigados están los riesgos asumidos por el banco y llegamos a una calificación de riesgo neto. Analizamos posteriormente los recursos propios, o sea, capital y utilidades, para ver la capacidad que tiene el banco de absorber pérdidas residuales y llegamos a una calificación final. Pero en lo que me deseo detener es en el hecho de que, por ejemplo, para evaluar la gestión de riesgos, nosotros hacemos dos tipos de evaluación. Hacemos una evaluación a través de todo el banco, que es, llamamos evaluación vertical, donde vemos las características de la función, y esto lo completamos con una evaluación a través de las actividades significativas. O sea, miramos cuál es el desempeño de cada una de esas actividades, de esas funciones, mitigando el riesgo de esas actividades significativas. Entonces, en la revisión vertical, nosotros miramos mandato, eso quiere decir si están claros los objetivos de la función, si tiene suficiente autoridad la función, ¿verdad? Si está en capacidad de realizar su trabajo, si esa autoridad está comunicada a todo lo largo y ancho de la institución, del banco, ¿verdad? Miramos la estructura organizacional, miramos si es idónea, ¿verdad? Si hay acceso directo de la función de control de riesgo hacia la alta gerencia y hacia el consejo. Miramos que la función tenga suficientes recursos asignados. Y cuando hablamos de suficientes recursos, no nos referimos solamente a número de personas, sino personas idóneas, personas capaces, personas actualizadas, ¿verdad? Recursos actualizados. Vemos las prácticas, las metodologías y prácticas, o sea, si las prácticas están actualizadas. Vemos los informes. Los sistemas de información en los bancos para gestionar riesgo son fundamentales, tanto información de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es importante, nosotros verificamos que los responsables de la función de riesgo emiten informes actualizados y pormenorizados hacia la alta gerencia y hacia el consejo. Y por último, en la revisión vertical, miramos que hay una adecuada supervisión del consejo y de la alta gerencia. Entonces, fíjense, deseo detenerme un poco en la supervisión del consejo. Es importante que el consejo de los bancos sea colectivamente competente. O sea, esto no quiere decir que los consejeros tienen que saber todos de todos, pero entre ellos tienen que ser colectivamente competentes. Entonces, en el consejo probablemente se necesita un buen abogado, se necesita alguien que haya sido un ex auditor, que sepa de control interno, se necesita alguien que esté en el negocio bancario, pero es fundamental que haya alguien que conozca de riesgo, que entienda los riesgos para poder supervisar esa función. Muchas veces nosotros tenemos consejeros independientes en las instituciones que son personas profesionalmente bien formados, muy capaces, exitosos en diferentes áreas de negocio, pero la pregunta es, ¿entiende bien el tema de riesgo? ¿Puede hacer las preguntas clave que se necesitan hacer a la función sobre el tema de riesgo? ¿Puede supervisarlo bien? Eso es un tema fundamental. Y sí les puedo decir que en la superintendencia tenemos en cuenta algo que sé que a ustedes les preocupa mucho, que es la proporcionalidad. O sea, probablemente en un banco de ahorro y crédito y en una corporación de crédito no estamos esperando ver consejeros que sean guruses, ¿verdad? Pero sí deben ser proficientes. O sea, probablemente en un banco mucho más grande y mucho más complejo la exigencia sea mayor. Les prometí que iba a pasar rápido sobre los temas por la hora. Entonces, la revisión que complementa es la revisión horizontal, o sea, la revisión que hacemos
a través de las actividades significativas, donde miramos el desempeño de la función, cómo se está gestionando los riesgos íntimos de cada actividad significativa. Y aquí vemos que las políticas estén actualizadas, que haya prácticas adecuadas y límites de la gestión de riesgos, que haya integración de la política y de los límites con las actividades del negocio, o sea, que las políticas no sean un documento, digamos, bonito, hecho por un buen asesor, pero puesto en un librero. El monitoreo de la posición de riesgo en comparación con los límites aprobados, monitoreo de las tendencias y la identificación de riesgos emergentes y la interacción con el Consejo y la alta gerencia. Entonces, con esas dos revisiones es que nosotros podemos darnos cuenta si hay suficiencia en la función de riesgos y si estos se están mitigando bien. Paso ya al último tema que voy a resumir, pero normalmente en los bancos de ahorro y préstamo y crédito y en las corporaciones de crédito, el tipo de oportunidad que nosotros encontramos es que, por ejemplo, para presidir comités clave como el de gestión de riesgo, muchas veces no hay un consejero independiente, y la norma establece que para la supervisión de los aspectos críticos de las entidades tiene que tratarse de un consejero independiente. Nosotros sabemos que la norma nuestra se queda corta en algunos aspectos porque se le da categoría de independiente a consejeros que inicialmente pudieron haber sido independientes, pero que en el camino han perdido esa condición, ¿verdad? Porque ya tienen 10 años en la institución. Realmente, si alguien está 10 años en una institución, ya no es independiente, porque ya tiene intereses creados. ¿Verdad? O sea, una oportunidad y un desafío que nosotros tenemos es actualizar nuestra norma de gobierno corporativo. También nos encontramos con oportunidad en los programas de actualización de los consejos. Recuerdo que cuando estábamos elaborando el reglamento de gobierno corporativo, inclusive estábamos hablando de poner un número de horas mínimo que debían recibir de capacitación los consejeros. No quedó así al final, pero sí se requiere que los consejeros estén actualizados sobre los diferentes temas. Oportunidades que encontramos también por el hecho de que vemos funcionarios del área de riesgo que tienen responsabilidades de aprobación de decisiones de negocio, lo cual crea conflicto de interés. O sea, vemos vicepresidentes, directores y gerentes de riesgo que tienen voz y voto, ¿verdad?, en toma de decisiones. Ausencia de pruebas de estrés. Aquí me quiero detener un poco otra vez con el tema de la proporcionalidad. Se sacó a consulta un instructivo de prueba de estrés y uno de evaluación interna de capital. En esto, bueno, vamos a tener mesa de trabajo para antes de la emisión definitiva, y ustedes pueden estar seguros que va a estar pendiente por parte de nosotros lo relativo a la proporcionalidad, porque mientras a un banco complejo se le requerirán pruebas de estrés y análisis robustos, probablemente en un banco pequeño pediremos solo análisis de escenario y algunas pruebas simplificadas. Con esto paso a mis reflexiones finales. Los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito juegan un papel importante al proveer servicios bancarios a segmentos que probablemente no sean de mucho interés para los bancos con mayor participación. Y ya el superintendente esta mañana habló del rol que juegan los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito bancarizando, ¿verdad? O sea, dando la oportunidad a las personas de entrar al sistema. La gestión de riesgo contribuye a una mejor gobernanza de las entidades
fortaleciendo la confianza que depositan en ella los diferentes sectores. Esto es muy importante. La cultura de riesgo debe permear a toda la organización. Los colaboradores de los bancos deben ser gestores de riesgo por convicción. O sea, no se trata de hacer algo por cumplir. Se debe desarrollar una cultura de riesgo y que este trabajo se haga por convicción. Finalmente, decirle que es importante que las entidades desarrollen estrategias robustas y que gestionen adecuadamente sus riesgos para asegurar su sostenibilidad. Con esto concluyo. Quiero dar de nuevo las gracias por la oportunidad que me han brindado y espero que estas ideas y estas reflexiones les sirvan. Muy bien, damos las gracias al señor Elvin Cuevas, subgerente de supervisión de la Superintendencia de Bancos, por la entrega de este importante enfoque. Pasemos ahora a un segundo enfoque de parte de la propia Superintendencia de Bancos, esta vez a cargo del señor Carlos Rijo. El señor Carlos Rijo, le conocemos, es un dedicado técnico del sector bancario, de allá viene, desempeñando funciones directivas en las áreas de auditoría, gestión integral de riesgo. Ahora se encuentra en la Administración Monetaria y Financiera. Actualmente es el director del Departamento de Monitoreo de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y presidente del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Vamos a presenciar el enfoque sobre gestión integral de riesgo a cargo del señor Carlos Rijo. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a doña Cristina y a los demás miembros de la Junta Directiva de Abancor por nuestra invitación a formar parte de este importante evento. Para nosotros es un honor estar de frente a ustedes y poder comentar y conversar sobre este tema que para mí es lo vivo con mucha pasión y me da mucha satisfacción poder contribuir desde mis conocimientos, desde mi experiencia a las instituciones financieras. Vamos a conversar y quiero traer el tema, y el señor Cuevas dio unas pinceladas sobre eso, sobre la importancia de una gestión proactiva de riesgos en las entidades y tocar también un poco sobre los atributos de la misma y las perspectivas que tiene la función de riesgo o que tienen los gestores de riesgos en nuestras entidades. El conjunto de estrategias, políticas, metodologías, todo eso conforman el marco de gestión de riesgos. Y ese marco de gestión de riesgos debe ser un marco que procure tener un enfoque proactivo, un enfoque que mire hacia adelante, que sea prospectivo, ya que el riesgo es eso, el riesgo es mirar hacia adelante, no mirar sobre el retrovisor. Y aquí les presento algunas diferencias entre ambos enfoques. Por ejemplo, el enfoque reactivo está lleno de metodologías o de actividades reactivas, mirando hacia un retrovisor, lleno de indicadores también que ya enfocan o ven el riesgo materializado y no lo que se puede materializar adelante, contrario a la visión prospectiva, que es todo lo contrario. La visión reactiva tiene un enfoque a evitar riesgos y realmente debería ser lo contrario, debería ser de controlar, mitigar riesgos. Evitar riesgo es abolir la actividad, o sea, no ejecutar la actividad, y eso trae como consecuencia otros riesgos. Entonces lo mejor es controlar los riesgos a que tenemos enfrente. Otro de los aspectos es que se basa mucho en experiencia y en
y en la intuición, la parte reactiva, de que es así porque sé que es así o creo que es así, y no desde el punto de vista o teniendo en cuenta las informaciones cuantitativas y cualitativas y poder entender el desempeño o cómo se deben gestionar y medir los riesgos. Y también el enfoque de un cumplimiento regulatorio, únicamente en cumplimiento regulatorio. En cuanto a gestión de riesgos, sabemos que los reglamentos es digamos que un piso, es lo mínimo en cuanto a gestión de riesgo que deben hacer las entidades. Muchas veces entendemos que porque un riesgo no está normado o regulado, no existe, es todo lo contrario. El riesgo existe, aún no esté en una norma y por lo tanto debe ser gestionado acorde a mejores prácticas y estándares de la industria. Algunas desventajas que tiene la gestión reactiva, podemos mencionar algunas, pero le quiero mencionar, hay varias, pero le quiero mencionar por lo menos estas. Riesgos no identificados, el no conocer todos los posibles riesgos que se enfrenta la institución, eso tiene una consecuencia negativa en la consecución de los objetivos de la entidad. Por lo tanto, es muy importante, y eso es un enfoque proactivo, conocer los posibles riesgos a los que la entidad pueda verse afectada. Una inadecuada preparación o una inexistente preparación frente a escenarios adversos también es una de las cualidades negativas que tiene el enfoque reactivo. En un enfoque proactivo eso debe ser todo lo contrario. Deben existir planes, deben existir la preparación adecuada para poder enfrentar escenarios adversos y riesgos que se pueden materializar. Impacto desconocido. Es muy importante poder, de cierta forma, medir y cuantificar los riesgos. No tener esa medición y esa cuantificación puede ser muy importante y de muy alto costo, igual que el punto siguiente, para cualquier entidad y sobre todo una entidad de intermediación financiera. Los costos pueden ser más altos en dado caso de que no se haga una gestión reactiva, que se haga una gestión reactiva, y la reacción ante crisis. No disponer de una gestión proactiva puede causar que tomamos acciones de forma caótica en un escenario adverso y eso puede tener mayores consecuencias y lesionar gravemente la reputación de las entidades. Algunos atributos de la gestión de riesgo proactiva, y es lo que todas entidades deben procurar tener, y los invito a que revisen sus marcos de gestión y su práctica sobre todo, y que puedan tener estos aspectos incluidos. El primero es un enfoque holístico, en donde la gestión se puede integrar en todas las áreas de la organización. La evaluación de riesgo, bastante importante. Una evaluación sistemática de los riesgos, la identificación de esos riesgos potenciales, la mitigación de los mismos, es algo fundamental en un proceso de gestión proactiva. Los sistemas de alertas tempranas, esto es muy importante. Los indicadores, como les mencionaba hace un momento, que sean prospectivos, esos son los que realmente nos ayudarán a tener alertas tempranas sobre la posibilidad de ocurrencia de algún evento o de algún riesgo. Y eso debe estar claramente definido en los apetitos de riesgo de la entidad, en donde sea un apetito de riesgo que sea consistente y coherente con los planes estratégicos de la institución, que tenga los niveles apropiados de apetito, de tolerancia y de capacidad al riesgo, que es muy importante para una correcta gestión de las entidades y es una herramienta fundamental para cualquier líder de la gestión de riesgos. La planificación de escenarios o pruebas de estrés, también se ha comentado en exposiciones anteriores, es muy importante esto, y que esos resultados estén incorporados en la planificación de capital de las entidades y en cómo las entidades abordan el riesgo. Es muy importante que se puedan incorporar definiciones de análisis de escenarios y que sean actividades que sean preventivas ante eventos que se puedan materializar en el futuro. Otro de los atributos
y perdónenme si voy muy rápido, quiero cumplir con el tiempo. Otro de los atributos es la data de análisis de datos, la parte analítica. Esto es sumamente importante. Gestión de riesgos sin datos no es gestión de riesgos. Gestión de riesgos sin análisis avanzado de las informaciones no es gestión de riesgos. Entonces es muy importante tener, primero, una buena estructura de datos, pero también personal que sepa convertir esos datos en información y en conocimiento para una oportuna toma de decisión basado en riesgo. O sea que es fundamental que nuestras entidades puedan contar con este tipo de estructura. La cultura de riesgo es sumamente importante, incentivar la cultura de riesgo en toda la entidad, una definición clara de las líneas, de las 3 líneas, que exista desplegado en toda la entidad gestores de riesgos que aboguen por una correcta identificación de los riesgos. Eso es sumamente importante dentro de la cultura. Y lógicamente debe de venir desde la más alta instancia de la institución, desde sus consejos y sus comités de gestión. Tener definidas claramente las estrategias de mitigación, los planes de acción cuando se materializa un riesgo es algo fundamental que debe estar incluido en nuestros marcos de gestión de riesgos. Y por último, el último atributo que quería comentarle era el monitoreo continuo. Mencionabas que en el panel que el monitoreo no se terceriza. Eso es totalmente, yo corroboro con esa afirmación. Y debe tener una vinculación muy directa con la planificación estratégica, con el monitoreo continuo de los indicadores claves de riesgos, la actualización recurrente de esos indicadores, teniendo en cuenta la coyuntura en la cual se desempeña la actividad de la institución, que como todos sabemos hay cambios y esa declaración de apetito debe ser debe ir adaptándose en el tiempo y a las coyunturas. Algunos de aquí le puedo mencionar al menos 3 de las actividades o impulsores que motivan a entidades financieras a adoptar una gestión proactiva. Entre eso podemos mencionar la alineación con la planificación estratégica. Esto tiene un impulso muy importante, ya que si no, la planificación estratégica es mirando hacia adelante. Entonces, de nada no me sirve una gestión reactiva de riesgos para lograr mis objetivos estratégicos, que es mirando hacia adelante. O sea que la alineación con la planificación estratégica es sin lugar a duda un impulsor, quizás el más importante. La participación del Consejo y la alta gerencia para involucrarse y robustecer la cultura de riesgo, eso también es un elemento bien significativo a la hora de adoptar un marco proactivo. Y la resiliencia y adaptabilidad. No solamente poder soportar eventos adversos, sino aprender de él y crecer. Y las entidades necesitan tener ese enfoque. Sí hemos visto que en el pasado reciente el sistema financiero mostró mucha resiliencia y eso es bueno y se adaptó a muchos cambios en la forma probablemente de gestionar y hacer negocios, y eso también es muy importante y eso debe ir arraigado en la cultura. Algo que le quería traer aquí también son las perspectivas y tendencias globales de la gestión de riesgos. Antes de eso, ya concluyendo la parte de la gestión proactiva, dejo sobre la mesa la reflexión de verificar si realmente estamos en un marco de gestión proactiva. Y los invito a que lo revisen y que traten. Esto es una evolución continua y que sigan dando los pasos. Yo sé que lo han dado, pero que continúen en esa carrera. El Instituto de Finanzas Internacionales anualmente hace una encuesta
a los principales líderes de riesgo del mundo, y en su 12ª edición del corte 2022 publica sus resultados. Yo quise traer estos que particularmente considero de mucha importancia. Le preguntaron a los principales líderes que mencionaran cuáles son los riesgos emergentes que tendrán más importancia en su organización en los próximos 5 años. Y una parte importante, 65% de esos gestores de riesgo coincidieron que el riesgo climático va a tener una importancia relevante en los próximos 5 años en sus funciones. Al igual que las nuevas tecnologías, todo el tema de tecnologías disruptivas, hablamos ampliamente de la inteligencia artificial y demás, todo eso tiene una repercusión importante en los próximos 5 años. Y todo el riesgo geopolítico. Todos conocemos que actualmente el mundo vive en un ambiente un poco, digamos que bien dinámico, adverso, ¿verdad?, en cuanto al tema geopolítico, y es algo importante que debemos tomar en cuenta. Si se fijan, en los últimos años, la importancia de las tipologías de riesgo ha cambiado. Si se fijan, están tomando más preponderancia los riesgos no financieros y los riesgos emergentes, contrario a lo que hace quizás 5 o 10 años atrás, la preponderancia era más a temas de crédito. Y eso es importante tener en cuenta. Y quizás nuestros enfoques en nuestras entidades es un enfoque muy al enfoque financiero. Y debemos tener en cuenta que los no financieros son unos riesgos transversales y que pueden impactar de gran medida los resultados de la institución. Por eso que quise también resaltar esto, para que lo consideren y lo contemplen dentro de sus planes de gestión. Del lado del gráfico de barras, ahí pueden ver las principales prioridades de los líderes de gestión de riesgos, también en esa encuesta. Y pueden ver que los primeros 5 hablan de ciberseguridad. Ahí riesgo de crédito es el único que está en ese top, por lo menos en el top 5, que es de crédito, pero le sigue riesgos medioambientales, la resiliencia operacional, que voy a comentar brevemente en un momento, la implementación de nuevas regulaciones, la resiliencia, los riesgos geopolíticos, etcétera, transformación digital, entre otros. Ahora, quizá para poner un poco en perspectiva la parte local, nosotros desde la Superintendencia de Bancos hemos estado agotando una serie de reuniones con cada una de las entidades de intermediación financiera con el propósito de conversar, de quizás entender un poco mejor cómo realizan las funciones. Y producto de esos intercambios ya hemos conversado con alrededor de 28 entidades, vamos en orden. Varias de las que están aquí ya hemos tenido esa conversación, otras están en la agenda. Y dentro de esas entrevistas hemos sacado algunas informaciones y remitimos creo que unas 4 o 5 semanas atrás, una encuesta para capturar algunas informaciones. Y aquí le voy a presentar solamente 3 preguntas de esas encuestas, porque más adelante tenemos la intención de emitir los resultados de forma más integral y ya con una perspectiva que aporte valor a las áreas de riesgo de las entidades. Una de las preguntas que hicimos a las entidades fue con relación a la gestión de riesgos. ¿Cuáles son los principales retos o desafíos para la sensibilización sobre la gestión de riesgos de sus entidades? Y fue muy interesante ver la respuesta. Un grupo importante coincidió, 64% de los encuestados coincidió, que la cultura organizacional es un reto importante, un desafío, digamos que a vencer o a trabajar para poder sensibilizar un poco mejor los riesgos dentro de su entidad. Otro aspecto fue la rotación del personal, algo muy importante y hay que tomar acción sobre él. Y la resistencia al cambio. Voy a solamente mencionar los 3 primeros. Si se fijan, son elementos que pueden ser gestionados internamente y son elementos que hay metodologías, hay formas de poder abordarlos. Y por lo tanto es una sugerencia, algo que deberían tomar en cuenta y poder gestionar.
Del otro lado, aquí le preguntamos cuáles riesgos, entiende la entidad, aumentarán su importancia en los próximos 2 años. Y hay una muy buena correlación con la información de los líderes globales. Bueno, esto es solamente bancos de ahorro y crédito y corporaciones, son solamente las entidades que agrupa Bancor. Si se fija, coincide en el 86% que el riesgo climático es algo que tendrá su importancia de aquí a los próximos 2 años. Los riesgos tecnológicos, estratégicos, reputacional y ambiental, para mencionar los primeros, son lo más importante que de acuerdo a su percepción marcaron. Si se fijan, son todos no financieros. Y aquí lo interesante es que esas tipologías de riesgos puedan ser incorporadas en sus marcos de gestión, que lo midan, que lo gestionen, que lo puedan cuantificar. Ustedes mismos lo ven en un horizonte cercano que va a tomar esa importancia. Por lo tanto, es necesario que eso sea incorporado en su marco de gestión y en sus actividades cotidianas. Otra de las preguntas que hicimos, y es la última que quería presentarle aquí en este foro, es ¿cuáles iniciativas tiene planificada la entidad desarrollar en los próximos 12 meses con relación a la gestión integral de riesgos? El 79% respondió que adecuar las políticas de gestión integral de riesgos. Imagino que para incorporar esos riesgos que se entienden que van a ser importantes y relevantes en los próximos años, poder adecuar sus políticas y procedimientos con esa nueva perspectiva y visión. Capacitar en gestión de riesgo a su personal. Eso también va de la mano un poco con la cultura, con la rotación de personal que hablamos hace un momento. Aquí también lo pone de manera muy enfática y precisa, medir y mejorar la cultura de riesgos. En esa coincidió el 71% de los encuestados, coincidió que son de las principales iniciativas. Robustecer el apetito de riesgo por tipologías de riesgos. Eso es muy importante. El apetito de riesgo es la herramienta fundamental de un gestor de riesgos. Y como le mencioné, debe ser muy consistente con los planes estratégicos. Y debe estar correctamente definida, comunicada, lo más granular posible y lo más operativizable posible. Capacitar al consejo de administrador o al consejo de directores o de administración en la gestión de riesgos. Es muy importante que desde las más altas instancias de control de la entidad, de gestión y de control, tengan los conocimientos necesarios para gestionar los riesgos. Automatizar indicadores claves de riesgo también fue una de las iniciativas. Y bueno, entre otras que pueden ver aquí. Esta me llamó mucho la atención, definir una metodología para identificar los riesgos futuros. Y es algo de lo que hemos hablado, de los riesgos emergentes. Y es algo que me pareció muy interesante. Y qué bueno que al menos un 36% de los encuestados opina de esa misma manera. Para aclarar esta encuesta, es bueno también poner la perspectiva. Al momento de computar estos datos, teníamos respuesta de 14 entidades de Abancor, de un total de 19, al momento de computar estos resultados. O sea que, digamos que como quiera es un porcentaje muy representativo de los asociados a Abancor, o sea que tiene mucha, ya las 5 entidades que faltan no van a cambiar drásticamente los resultados, y ya cuando publiquemos esto de forma integral, ahí podrán tener ya la visión definitiva. Ahora, una pregunta, ¿cuál debería ser el enfoque de los líderes de gestión integral de riesgos? Bueno, nosotros entendemos, consideramos que al menos 5 prioridades deben existir en la agenda de cualquier gestor de riesgos de las entidades. Primero, procurar la resiliencia financiera de la entidad. Una posible ralentización del crecimiento de las carteras de crédito y los incrementos en la morosidad es algo importante que siempre debemos tener ese enfoque claro en la agenda de los gestores de riesgos. Segundo, los riesgos emergentes que hemos hablado en varias ocasiones.
la gestión proactiva del riesgo que incluye cada vez más los factores ambientales, sociales y de gobernanza, los cuales reflejan mayores riesgos y oportunidades. El incremento de los cambios políticos y geopolíticos, también algo importante que debe estar en la agenda. Y los temas de ciberseguridad, riesgo tecnológico y la sofisticación de los riesgos. Sin lugar a dudas, estamos en una era digital muy cambiante y la ciberseguridad juega un papel, de por sí es un factor, una fuente de riesgo importante, a la cual debemos tener correctamente identificada y gestionada. Tercero, renovar el modelo operativo. La presión para generar mayor efectividad con mayor eficacia. Mencionaba en el panel cómo yo puedo abarcar más sin aumentar costos. Hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de todo eso y eso es importante. Y esto también para los gestores de riesgos de las entidades es algo a considerar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de que estamos tomando riesgos apalancados en ese tipo de mecanismos de inteligencia artificial, pero también pretendemos poder gestionar e identificar los riesgos también utilizando esos mecanismos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esa renovación del modelo operativo para los gestores de riesgos. Y la implementación, como mencioné, de nuevas tecnologías para adoptar nuevas formas de trabajar. Otra de las agendas o de los puntos es la preparación frente a la ola de nuevas regulaciones. Como todos saben, hay un incremento de las expectativas del regulador y un mayor escrutinio. El señor Cuevas mencionó cuál es nuestra metodología y los aspectos que nosotros validamos desde la superintendencia. Y sin lugar a dudas, hay un incremento de esas expectativas. Además, en toda América Latina, y nosotros no estamos exentos como país, nos estamos moviendo a estándares internacionales. Basilea III, las NIF, valor razonable, como todos saben, estamos sosteniendo reuniones, mesas de trabajo para abordar ese tema. Precisamente esta semana, a final de semana, hay otra mesa de trabajo para preparar sobre la entrada en vigor de esas normas. Por lo tanto, las nuevas regulaciones es algo que deben tener en cuenta la gestión de riesgos, los líderes de gestión de riesgos, y debe ser una pieza fundamental en su agenda. Y finalmente, la digitalización. Volvemos a mencionar el tema del aprendizaje continuo, machine learning, inteligencia artificial, que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y esto no es solamente un tema desde el punto de vista de negocios, sino desde la gestión de riesgos. Y perdón por ser reiterativos, pero es algo que ningún gestor de riesgo puede perder de vista. También en el panel mencionaban que, bueno, que quizás de aquí a 20 años nos falta para poder ver que la inteligencia artificial digamos que reemplace de manera total la inteligencia humana en cuanto a la toma de decisión, pero estoy seguro que en ese camino vamos a ver muchos cambios, vamos a tener mucha transición y para eso debemos estar preparados como gestores de riesgos. Por último, algunas conclusiones, algunos mensajes importantes que entiendo prudente compartir con ustedes. La función de riesgos es clave para mantener el desempeño y la estabilidad de la solvencia de las entidades financieras en el largo plazo y por ende el bienestar económico del país y la sociedad en su sentido más amplio. La función de gestión de riesgo está en cambio constante, incrementando su complejidad y exposición. El manejo eficiente de estos cambios implica hacer adecuaciones constantes en línea con los cambios macroeconómicos y los nuevos requerimientos normativos. Realmente el líder de la gestión de riesgo no tiene tarea fácil, es una tarea bastante compleja, muy cambiante. Sobre los hombros de ellos recae un control importante en la toma de riesgo de las entidades, por ende felicito a los gestores de riesgo, los entiendo también, es una gestión muy importante, muy compleja
y que amerita de mucho esfuerzo, conocimiento y buena práctica. Para mejorar de forma consistente, la función de riesgos debe adaptarse precisamente a los riesgos. Debe entenderlos, medirlos, controlarlos y conocer también esos riesgos emergentes que van surgiendo. La implementación de la inteligencia de datos, sumamente importante. Recuerda cuando lo mencionaba los atributos de una gestión proactiva. Debemos entender los datos, poder consumirlos, convertirlos en conocimiento e información. También las tecnologías, los nuevos talentos humanos, entre otros, es ampliamente requerido. Las nuevas tendencias deben ser abordadas desde una visual holística integral, equilibrando el desempeño financiero y la solvencia a largo plazo, creando sinergias y nuevas colaboraciones que permitan evolucionar y adaptarse a través de los tiempos. Esa sinergia con esas nuevas tendencias tecnológicas, esas fintechs, las nuevas formas de hacer negocio y toma de decisiones, debe también considerarse en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos debe estar perfectamente alineada con la planificación estratégica y permear en la cultura de riesgo de la entidad de forma proactiva. Es de vital importancia la participación activa y el involucramiento del Consejo y la alta gerencia para mantener una adecuada gestión y una muy buena cultura de riesgos. Y por último, la función de gestión de riesgos no debe realizarse, como le mencioné ahorita, y por eso lo puse como un mensaje aquí para finalizar, no únicamente con los lineamientos regulatorios. Es decir, el riesgo está presente y es real. Hay que gestionarlos aún no estén dentro de un marco regulatorio definido por nuestras autoridades. Ya de último, llamémosle reflexión o este párrafo, y lo voy a leer. El cambio de la gestión de riesgos reactiva a la proactiva es un proceso continuo impulsado por el reconocimiento de que las entidades deben anticiparse y prepararse para los riesgos, para lograr el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. La gestión proactiva de riesgos se alinea con las metas más amplias y los objetivos estratégicos de las entidades, y es un aspecto fundamental en la gobernanza moderna del riesgo. Muchas gracias por su atención y por su invitación.